Buenas noches, queridos hermanos, les bendigo en el nombre del Señor. Una vez más estamos cumpliendo con el requisito de esta pandemia, la iglesia en casa, y quiero compartir con ustedes una palabra que creo que nos va a hacer muy bien. Y está en el libro de los Hechos. Les quiero dejar algunos recaudos sobre lo que son los versículos y lo que contiene el libro de los Hechos. Es un libro muy especial. En su principio no tenía título. Recién a mediados del siglo II después de Cristo fue conocido como el libro de los Hechos de los Apóstoles, y esto es probable que surgiera porque en el capítulo 1, versículo 13 de este libro habla sobre los apóstoles de Jesús. Y la palabra dice en el capítulo 1:13: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Estas fueron tal vez las causas que a este libro se le dio el título de los Hechos de los Apóstoles. Aunque el libro de Hechos no mencione quién es su autor, es evidente que lo escribió Lucas, el médico amado que Pablo menciona en Colosenses 4:14. El libro describe cómo la iglesia primitiva comienza a extenderse, y también explica los viajes misioneros del apóstol Pablo. En este capítulo 27 del libro de Hechos, donde nosotros vamos a, digamos así, anclar la enseñanza de la palabra del día de hoy, nos relata el viaje de Pablo como prisionero desde Cesarea hasta Roma, Italia. Pablo fue puesto prisionero bajo el centurión llamado Julio, de la compañía de Augusta, que tenía su cuartel central en el nordeste de Palestina. El barco, digamos así, navegaba bajo la autoridad de un capitán y su patrón. Dice que había 276 personas a bordo, donde estaban los prisioneros, Pablo y los prisioneros. A Pablo lo acompañaban Lucas y Aristarco, que era un creyente de Macedonia, de Tesalónica. Aparte estaban los marineros, que eran los que iban a emprender, digamos así, la travesía. Este relato del capítulo 27 nos deja enseñanza a nosotros como hijos de Dios para mantenernos frente a cualquier adversidad. Un ejemplo fue Pablo, conservó la paz. Las circunstancias estaban alrededor de él desequilibradas, pero él mantenía la calma que debe tener todo hombre y mujer que pertenece a la iglesia de Jesucristo. Por eso vamos a estar hablando hoy del tema cómo hacer frente a las tempestades. Pablo estaba prisionero por el Evangelio de Jesucristo. Las autoridades romanas, por disposición del gobernador, lo enviaban a Roma, y iba a viaje a Roma para ser colgado. Pero un hecho muy extraordinario que tenemos que tener nosotros los hijos de Dios. Pablo iba como prisionero, pero en medio de la tempestad Pablo era como el capitán. Era el que daba las órdenes de lo que se debía hacer. Y esto es como cuando la palabra de Dios dice que nosotros no vamos a ser cola, sino vamos a ser cabeza. Y esto lo podamos entender, que si Cristo está en nosotros y nosotros con Él, Él siempre tiene la autoridad y el dominio sobre todas las circunstancias que nos toquen enfrentar. Muchos cristianos, entre los que a veces me incluyo, vemos los inconvenientes ante toda oportunidad de hablar del Evangelio.
Y Pablo era al revés de lo que ocurre con muchos cristianos. Él veía una oportunidad de hablar el Evangelio en cualquier inconveniente. Tenemos ejemplos de Pablo. En el capítulo 16 de Hechos nos habla de que Pablo estaba en Filipos en la cárcel, lo habían azotado y lo habían enviado al fondo digamos así, del calabozo a una celda de seguridad. Esto fue lo que le pidieron al carcelero, pero dice que a medianoche, cantando Pablo y Silas y alabando a Dios y orando al Señor, sobrevino un terremoto que abrieron las puertas de las cárceles, y el carcelero, al ver esto como una espada para matarse, salió Pablo de la prisión y le dijo: no hagas eso, no es necesario. Fue allí cuando el carcelero se arrodilló delante de Pablo y Silas, temblando, y ellos lo hicieron aceptar a Cristo, porque ellos vieron en digamos así, en el inconveniente, la oportunidad para poder hablar, una oportunidad para hablar de Dios. En otro relato, la palabra de Dios también nos habla que lo pusieron delante del rey Agripa y su hermana Berenice, y él fue como prisionero, pero terminó hablando la palabra de Dios con confianza. Y el rey en determinado momento le dijo: por poco no me persuades a ser cristiano. Y dice que allí Agripa habló con el gobernador Festo, diciendo: ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? No habla la palabra de Dios en los capítulos 25 y 26 de Hechos. Pablo se movía por la palabra de Dios, y es lo que nosotros tenemos que hacer, movernos por la palabra de Dios. Él tenía el libro de Corintios, en la segunda epístola, en el capítulo 2:14, más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por eso, de lo que vivió Pablo y nos deja las Escrituras, debemos aprender y ponerlo en práctica. Son enseñanzas que Dios nos da para que frente a las tempestades nosotros seamos realmente, digamos así, cristianos, con un conocimiento y con una confianza en el Dios que nos ha llamado. Quiero compartir en el libro de Hechos, capítulo 27, del 20 al 25, con ustedes la palabra. Y dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Importante es cuando el hombre y la mujer de Dios tienen una relación con Él. Dios le dio la palabra, y Pablo, creyendo en la palabra, Pablo confiando en la palabra, Pablo esperando en la palabra, transfirió la confianza a los que iban con él. Cuando Dios le dice: no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y después dice Pablo: yo confío en Dios que así será como me ha dicho.
Esta es la importancia de los hombres y las mujeres de Dios, tener una relación profunda con Él. Hermanos, muchas veces como creyentes nos encontramos en tempestades que no hemos creado nosotros, sino que vienen por circunstancias. Esto le pasa a Pablo. Él estaba en un barco, estaba prisionero. Él no resolvía sobre las situaciones. Y tanto es así que Dios le habló y él habló con los encargados de este trayecto, del movimiento de la nave, que no era bueno salir, pero ellos decidieron salir y él estaba en medio de las circunstancias y la situación. A veces a nosotros nos pasa con nuestro estado, con nuestra nación, se dictan leyes que están contra lo que nosotros creemos o contra aquello que manifestamos como parte de la fe. Pero estamos en medio de ese marco, de esas resoluciones y debemos acatarlas para no ir a juicio. Pero sí debemos entender que Dios siempre nos va a dar la salida, porque nosotros no hemos resuelto ello. Pablo, cuando iba a salir la barca rumbo a Roma, al centro de lo que era la tempestad, allí iba la nave, él dijo en el versículo 9 y 10 del Hechos 27, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Primera cosa que Dios hizo frente a la tempestad fue ayunar, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Dios pone en nosotros, palabra, y nosotros tenemos que saber cuando no estamos frente a la resolución. Dios va a ayudarnos a que nosotros podamos vencer la tempestad, vencer el problema, vencer la crisis. Él está en nosotros y con nosotros y por nosotros. Cuando Pablo estaba hablando en el versículo 9 y 10, no estaba diciendo que no navegaran, porque la barca no estaba bajo su control. El barco era liderado por otras manos, no tenía mucho más que hacer. Y en el versículo 11 dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. El centurión estaba en medio de dos propuestas. Una, el hombre de Dios, y otra, el capitán y el dueño del barco. Ante esta disyuntiva, el centurión pensó: no voy a hacer caso al fanático religioso. Voy a escuchar al hombre triunfador, al exitoso, al patrón, al que tiene barcos. Como a veces nos pasa a nosotros cuando nos juntamos con personas que tienen mucho éxito terrenal. Y como le hizo caso al dueño de la nave y al piloto o capitán, decidieron zarpar. Y estas fueron las razones y las consecuencias que la tempestad los alcanzó. Ahora, hay veces que nosotros estamos en tempestades por causa de otros o por circunstancias de la nación que nosotros vivimos y sus leyes. Pero también muchas veces nosotros entramos en tempestades, en problemas, en crisis, porque nosotros resolvemos, a pesar de que Dios nos da la palabra y nosotros en nuestra razón, en nuestras necesidades o en nuestros pensamientos dejamos aquella palabra de Dios y resolvemos por nuestros propios designios. Y esto nos trae consecuencias. Y esas consecuencias muchas veces, son de pérdida. Por eso es importante saber que cuando nosotros estamos en Dios y escuchamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es nuestra verdad, nosotros somos librados de las situaciones, ya sea porque por medio del tercero hayamos entrado en la tempestad o porque nosotros hayamos, pecado o ahora hayamos tenido en menos la palabra que Dios nos dio. En el versículo 14 y 15 la palabra de Dios dice en este versículo 27, en este capítulo 27, de hecho, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave,
y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Los que habían propuesto salir, el dueño de la nave, el capitán, yo calculo que también el piloto, ¿sí?, se encontraron que la nave no podía ser dirigida, no había movimiento que ellos pudieran hacer para que la nave tomara el destino que ellos sabían que era el correcto. Simplemente la nave era desplazada por los vientos, por la tempestad. Al ver esto, la palabra también nos enseña cómo el centurión, cómo el capitán y cómo el dueño del barco no eran tan fuertes como pensaban, porque no podían dirigir al barco. Y dijeron, abandonémonos y dejémonos llevar. Perdieron la esperanza. Y en el versículo 29, la palabra de Dios dice, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. La oscuridad lo había envuelto. El barco andaba de deriva, tiraban las anclas para poder parar el movimiento del barco. Anhelaban tener una luz. Y a veces ocurre con nosotros, anhelamos tener una luz. Hoy estamos en oscuridad. Hoy la humanidad está en situaciones de no saber qué ser. Muchos están enfermos psíquicamente, estar encerrados, no poder salir cuando uno quiere, no tener la libertad. Y por eso es bueno entender que si no está Dios con nosotros, la oscuridad nos alcanza. Dios dijo, cuando estamos bajo la luz de su palabra, vosotros sois la luz del mundo. Aunque a veces las circunstancias, las tempestades, los problemas vengan sobre tu vida, sobre tu economía, sobre tus hijos, sobre tu familia, Dios siempre es luz y siempre, digamos así, romperá las tinieblas. Como decíamos, no podían encauzar los que habían tomado la disposición de continuar a encauzar la nave. El versículo 30 y 31 dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife era el bote salvavidas, al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. La tripulación, que es la que maneja el barco, quería abandonarlo. Pero Pablo, guiado por el Espíritu, habló a quienes manejaban, digamos así, la orden y tenían la autoridad al centurión y a los soldados. Entonces dice que los soldados cortaron la amarra del esquife, del bote salvavidas, y lo dejaron perderse, porque había sido dada la palabra para que no fueran perdidos ellos. Ahora, en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, en medio de la crisis, donde la barca se movía para cualquier lado, Pablo habló en el versículo 22 y dijo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Esto ocurre cuando hay hombres y mujeres de Dios frente a las dificultades, parados en Jesucristo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. No vamos a ser tocados en nuestra vida espiritual. Podemos perder cosas materiales, es verdad, pero Dios siempre va a librarnos de la muerte eterna, porque Él nos alegra de una forma total. Su amor es total por nosotros. A veces cuando los hombres de Dios predican, sobre victoria en medio de la adversidad, muchas personas
razonan de que no sabemos lo que estamos hablando. Cuando predicamos un mensaje de victoria en medio de la tempestad, dice que estamos tratando la conciencia de la persona para que tengan un cambio de pensamiento. Buscando con nuestras palabras para que las personas no tengan más miedo. Pero esto es, hermano, porque no conocen la palabra de Dios, no conocen el movimiento espiritual, no conocen el Espíritu Santo, no conocen que la fe viene por el oír la palabra. Pablo, en el versículo 23, les decía, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. El ángel de Dios era Jesucristo. ¿De quién soy? ¿De quién somos nosotros? ¿Y a quién servimos? Y después en el 25 le dije, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, y así será como se ha dicho. Lo que las personas con Jesús, las personas que no conocen a Dios, las personas que no conocen el Evangelio, que no conocen la verdad, que no han nacido de la verdad, no saben. Es que con Pablo había abordado la nave Jesucristo mismo. En tu problema, en mi problema, en nuestra dificultad, Jesucristo aborda las circunstancias, aborda la tempestad, aborda la enfermedad, aborda el problema, aborda la crisis, está con nosotros. Él se envuelve con nosotros para que nosotros podamos ser vencedores. No se trata de palabras de victoria, de una razón humana, ni de hombres que predican, sino se trata de una verdad que nace en el corazón de Jesús y la expresa a través de los hombres que son los que predican su verdad. Jesús le dijo a Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todo lo que navega contigo. Hermanos, ¿quién era el César? Era el emperador romano. ¿A dónde se dirigía la nave? A Roma. ¿Y dónde vivía el emperador? En Italia. Allí tenía que llegar Pablo. No importa lo que tuviera que ocurrir, Dios ya le había dado la palabra. Dios muchas veces te ha dado palabra y la palabra de Dios queda bajo las circunstancias y bajo tus problemas y tus dificultades. Dios le habló a Pablo de que lo iba a llevar a Roma. En Hechos 23:11, y podés buscarlo después, el Señor se le presentó y le dijo, ten ánimo. No estaba en medio de la tormenta. Pablo, pues has testificado de mí en Jerusalén. Así que es necesario que testifiques en Roma. Y en el versículo 28:14 dice Pablo, fuimos a Roma. Jesús le habló mucho tiempo antes y después de la tormenta Pablo dijo, fuimos a Roma. Cuando Dios está en vos, no hay tempestad que te pueda volcar. No hay cosa que nos pueda destruir. Y esto es bueno entenderlo y comprenderlo. Hermanos, la voluntad de Dios era que el barco no zarpara, por eso Pablo habló con el centurión. Dios le avisó y le comunicó. A pesar de la imprudencia que tuvieron las autoridades del barco de no viajar, la voluntad de Dios no se modificó. Esto es lo asombroso. Cuando Dios tiene un propósito, no hay quien lo cambie. No hay tormenta, no hay dinero, no hay enfermedad, no hay hijos, no hay esposa, no hay esposo. Dios siempre gobierna, cualquier sea tu temporal. Hermana, hermano, donde Dios no gobierna, puedas tomarlo esto. Donde Dios no gobierna, tercera vez, donde Dios no gobierna, Dios se enseñorea. Y esta es la clave, Él es Señor de gloria. Por eso lo importante para que el señorío de Dios aparezca en nosotros es confiar en Dios. Y este es el tema que nosotros hoy estamos viendo, cómo hacer frente a las tempestades. Pablo nos está dejando una perfecta enseñanza. Como creyente te pueden haber colocado en un barco donde no tenés dominio, o has tomado decisiones erradas,
pero Dios siempre te va a llevar a su propósito eterno. Somos sus creyentes, no podemos fallarle. Aunque un tifón quiera voltearnos, quiera destruirnos, Él nos va a salvar. Podemos pecar, pero si fielmente creemos en Dios, aunque la tempestad se levante en nuestra barca, en nuestra vida para destruirnos, Él nos guardará. El Salmo 68:20 dice: Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es librar de la muerte. Dios nos llevará a ser herederos de Dios y coherederos de Cristo, como dice Romanos 8:17. Dios en medio de la tormenta le habló a Pablo: ten ánimo, no temas, confiad en el Señor. Y en esta hora nos está hablando a nosotros. No sé si estás en tormenta, no sé si este COVID-19 te ha sacado de la razón, te ha sacado de la presencia de Dios, te ha enloquecido, pero lo bueno es que podás entender que Dios lo ha permitido. Y aunque no está en este lugar que estás viviendo o que estamos viviendo por decisión propia, sabés que Dios tiene el control. Dios se va a enseñorear. Lo bueno es que en esta etapa podamos como Pablo, cada uno de nosotros, entender y comprender lo bueno que es que nosotros no nos movamos, digamos así, por los inconvenientes, o veamos los inconvenientes para hablar de ellos, sino que en cada inconveniente hay una oportunidad para hablar. En cada inconveniente hay una oportunidad para también reflejar que Él está en nosotros. Pablo le hizo frente a la tempestad. Dios le había hablado que iba a estar frente al emperador. La tormenta se levantó y quiso destruir. Tanto es así que llegaron las tablas a la orilla. Pero Pablo, aunque llegaron en tablas a la orilla de Roma, Italia, fue a ver al emperador y pudo hablarle de Cristo. Hermano, Dios te pueda bendecir, te pueda dar fuerza con esta palabra. Yo creo que la palabra viene para hacernos fuertes. No podemos andar en debilidad. Y si tenés debilidad, te entregásela a Cristo. Pablo decía: yo me hago fuerte en mis debilidades. ¿Cuáles son tus problemas? Hoy, lo que estamos viviendo, no te alcanza el dinero. ¿Cuándo saldremos de esta pandemia? ¿Cuándo tendremos libertad? Descansar en Cristo. Aunque la oscuridad haya llegado sobre tu barca, aunque la oscuridad haya llegado sobre tu vida, la luz de la palabra de Dios que está en tu corazón te traerá la victoria. No hablamos los predicadores por hablar. Hablamos la palabra de verdad. La palabra que tiene vida y tiene vida eterna. La palabra que al ser oída da fe. La fe que llama a las cosas que no son como si fuesen. Quiero dejar en esta noche, en tu vida, en tu hogar y en tu familia, una palabra que no se olvide fácilmente, porque fue la que le ayudó a Pablo y glorificó el nombre de Dios sobre algo que él había establecido en aquel hombre. Y fue lo que ese hombre fue profetizando con su boca. Cuando Pablo habló en medio de la tempestad, en el versículo 23 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Puedas decirlo tú en cada situación de crisis, diciendo: Pablo, no temas, tu nombre no sé cómo es, Luis, no temas, es necesario que comparezcas ante las autoridades. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, mi familia, mis hijos, mis nietos, mi salud, mi economía. El tema era cómo hacer frente a las tempestades. Todo lo que el Espíritu Santo en esta noche ha compartido con nosotros pueda servirte para que seas un hombre y una mujer
vencedora. Que la palabra de Dios, que ha pasado muchas veces por tu oído y ha llegado a tu corazón, comience a germinar y a poderse gozar. No temas, ten ánimo, confía en mí. Son las palabras que Dios te da a la iglesia. Te bendigo esta noche. Pueda esta palabra germinar en vos, dar raíces, dar fruto y darte una vida diferente, un pensamiento diferente y una actitud diferente frente a todo lo que pueda levantarse en estos días. Oramos para terminar. Levántate, abrázate de Cristo, porque Él te va a llevar a la vida eterna. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has llevado a través de un trabajo tuyo en la vida de Pablo. Nos has enseñado a navegar en medio de la tempestad. Y nos ha enseñado cómo los hombres de Dios que están verdaderamente creyendo pueden soportar y vencer cualquier dificultad, cualquier crisis y cualquier problema que el enemigo levante. Tu voluntad, tu propósito sobre nosotros no puede ser modificada ni puede ser quebrada. Que sirva a Dios esta palabra para solidificar hombres y mujeres en la iglesia que tú estás estableciendo como la novia amada de tu Hijo, a ser presentado en la gran boda del Cordero. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana.